Bendiciones, amados hermanos. Es un gozo nuevamente estar con ustedes este día miércoles, después de tener un tiempo de alabanza y adoración al Señor. Hoy quise hacer un experimento, pero no me respondieron los varones que estaban en sintonía, ya que les puse un mensajito para que pudieran poner algo en el chat. Yo sé que a los varones no les gusta a veces mucho escribir, pero esperamos que hoy usted sí pueda hacerlo mientras escuchamos juntos la bendita palabra del Señor. Creo que la única forma de poder saber que estamos en sintonía es precisamente a través de los comentarios que usted pueda hacer. Algunos los puedo ver desde aquí en esta ocasión, así que si usted ya está en sintonía, dele un gloria a Dios, dele un aleluya al Señor, precisamente porque estamos gozosos de estar juntos y de tener comunión en espíritu. Eso es lo lindo de tener el espíritu vivo, de estar en comunión con el Señor y con los hermanos. Somos una familia en Cristo y eso nos debe de llenar de mucho gozo. Así que me gozo tanto de verlos en espíritu, ahí sí que con los ojos del espíritu, mis hermanos, porque sin duda no podemos hacerlos ahora con los ojos físicos, pero es una bendición. Aquellos hermanos que ya tienen el enlace en el chat de la iglesia, sintonicen lo antes posible para estar todos juntos y así aprovechar nuestro tiempo para la bendita palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche que tú nos das una vez más para poder, Señor, estar juntos y hacerte culto a ti desde nuestras casas, en comunión con los hermanos y las familias juntas, aquellas que pueden estar juntas. Yo te pido, Señor, que ya desde este tiempo de alabanza y ahora al escuchar tu palabra, te pedimos que tú nos bendigas, tú nos asistas. Tu Santo Espíritu, Señor, ilumine tu bendita palabra, la unción de tu Espíritu, Señor. Nos ayude en esta noche una vez más, que haya un espíritu de revelación, un espíritu de iluminación para cada uno de nosotros que nos acercamos a tu palabra y que esta, Señor, llegue de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Pon tu mano de sanidad, Señor, en los cuerpos que están enfermos. Tú eres todopoderoso y puedes, si tú quieres, Señor, sanar los cuerpos, fortalecer las almas, bendecir los espíritus. Yo te pido, Señor, que cualquier necesidad de tu pueblo que está afectando su corazón, su alma, Señor, súplela de acuerdo a tus propósitos. Gracias por lo que tú has hecho y seguirás haciendo en medio nuestro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que usted me acompañe al capítulo número 24 del libro de Josué. Ahí en el Antiguo Testamento, Josué, capítulo número 24. Y vamos a leer dos versos muy importantes que se encuentran acá, que sé que cuando usted los lea se recordará de este pasaje, verso 14 y verso 15 del capítulo 24 de Josué. Espero que usted tenga la Biblia abierta. Yo lo motivo a que no sea en el celular donde usted lea la Biblia, sino que busque su Biblia. Tenga su lapicero, su marcador de color, subraye los pasajes, porque anote también aquellas cosas que el Señor le está dando en la medida que usted escucha la palabra, porque el Espíritu Santo nos habla en lo particular. Porque cuando usted vuelva a leer la bendita palabra del Señor, eso que el Señor le dio a usted, eso que subrayó, eso que circuló, eso que puso un recuadro, le va a bendecir y va a bendecir a otros. Acuérdese, si el Señor no ha venido, sus nuevas generaciones probablemente heredarán la Biblia que usted anotó y va a ser de mucha bendición para ellos. Yo quiero compartir con ustedes el tema que lo voy a tratar de explicar rápidamente. Pactos con dioses con D minúscula.
o pacto con Dios. Lo vuelvo a repetir. Pactos con dioses con D minúscula o pacto con Dios. En el verso 14 dice la bendita palabra del Señor: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses. Si usted está leyendo su Biblia, dice dioses con D minúscula, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Luego dice Josué una frase muy confrontativa en el verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dijo Josué, y mi casa serviremos a Jehová. Creo que al leer estos dos versos, usted empezará a entender por qué el tema es pactos con dioses, con D minúscula, o pacto con Dios. Sin duda, Josué, el discípulo de Moisés, que fue preparado precisamente por Moisés por mucho tiempo, y que cuando Dios le indicó a Moisés que él no entraría al pueblo hacia la tierra prometida, hacia Canaán, sino que lo iba a hacer Josué. Vemos que casi al final de su vida Josué desarrolla lo que aparece en este capítulo 24, que usted lo puede leer despacio, pero esos dos versos que leímos creo que nos tienen que hacer pensar no solo en el momento en el cual Josué se refirió o se dirigió hacia el pueblo que había introducido en la tierra de Canaán, con el que habían pasado tantas experiencias tremendas de victorias y de algunas derrotas en la conquista de esa tierra, porque ciertamente Dios les había prometido la tierra de Canaán, pero Él iba a ir adelante con brazo extendido, pero ellos tendrían que conquistar esa tierra que el Señor ya les había dado. Entonces Josué estaba muy consciente que el pueblo que había entrado a Canaán y al que se estaba dirigiendo, desde los inicios de ese pueblo en los lomos de Abraham, y note que estoy diciendo Abraham, porque Abraham es aquel varón que sale de Ur de los Caldeos, y ahí es donde nosotros podemos identificar la tierra del otro lado del río. Es bien importante que cuando usted nota lo que en el verso 14 está diciendo Josué, al referirse al otro lado del río, está hablando al otro lado del río Éufrates. Precisamente Ur y luego Harán fueron dos ciudades al otro lado del río Éufrates, es decir, en lo que se conoce como la Mesopotamia, que estaba esa tremenda franja de tierra entre el río Éufrates y el río Tigris. En un mapa antiguo usted inmediatamente se podría ubicar. Entonces, él está diciendo, temed a Jehová y servidle con integridad, es decir, con espíritu, con alma y con cuerpo. Y en verdad. Pero él estaba consciente, y eso es lo que creo yo que el Señor quiere que nosotros meditemos en esta noche, que dentro del pueblo había todavía personajes, había personas dentro del pueblo de Dios que no habían quitado de entre ellos los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Eso nos hace pensar que Abraham, Isaac y Jacob seguramente y sus descendientes
obviamente, algunos de ellos batallaron con la influencia de los dioses del otro lado del río. Usted tiene que recordar que Abraham era un idólatra, era un politeísta, es decir, él creció y sus descendientes, y mejor dicho, sus padres, sus abuelos, de alguna manera tuvieron cercanía y adoraron dioses extraños, dice también en otra porción precisamente Josué. Ahora, Dios se le aparece a Abraham y todos sabemos que en el capítulo 12 de Génesis le pide que deje su tierra y su parentela, por supuesto sus dioses, porque ahora el único Dios verdadero se le ha revelado y lo invita a ir a Canaán. Pero ya pasó muchos años, el pueblo no solamente fue expuesto a esos dioses a los que les está hablando Josué, sino que también fue expuesto a todos los dioses de Egipto. Aunque si usted hace un estudio bien detallado, se dará cuenta que algunos de los dioses de la Mesopotamia solo cambiaron de nombre en Egipto y otros obviamente en cada región eran distintos, pero lo cierto es que la influencia de los dioses del otro lado del río y esos 400 años que estuvo Israel en Egipto como esclavo, pero conociendo y teniendo la influencia de los dioses egipcios, formaban de alguna manera dos diferentes influencias que Josué era consciente, y eso es lo que yo quiero que usted vea, que en el pueblo de Dios todavía habían quizá muchos que seguían con esas influencias. Entonces él les dice, bueno, quiten esos dioses del otro lado del río, quiten esos dioses de Egipto que todavía los influencian y sirvan a Jehová. Pero no contento con eso, les dice, bueno, pero si ustedes no quieren servir a Jehová, sino que escogen a los dioses anteriores, entonces yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba viviendo momentos de definición. Estaba como ministro de Dios, como siervo de Dios, muy importante porque, insisto, él fue el instrumento de Dios que permitió que ellos conquistaran la tierra de Canaán, aunque vemos, si somos bien cuidadosos, que no todos los pueblos que debían haber conquistado, no todos los grupos que deberían haber destruido, el pueblo de Israel lo hizo. Y más adelante nos damos cuenta cómo estos pueblos con los que Israel convivió fueron realmente piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Entonces, yo quiero que, hermano amado, usted y yo en esta noche podamos ir a Génesis capítulo número 31, Génesis capítulo número 31, y nos vamos a dar cuenta cómo dentro de la familia de los mismos patriarcas no fue tan fácil que esas influencias se fueran fácilmente de sus vidas. Por eso, capítulo 31 de Génesis y verso número 19, nos damos cuenta que en la huida que tiene Jacob con sus esposas y sus hijos y todo su ganado a escondidas de Labán, sucede lo siguiente que aparece aquí en este verso. Dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Y Raquel, ¿se acuerda que Raquel era la mujer, la esposa que amaba a Jacob? Pero mire lo que sucede con Raquel. Y Raquel hurtó los ídolos, sí, está leyendo bien. Raquel hurtó los ídolos de su padre. En el original hebreo aparece la palabra que, si usted quiere, la apunta, terafín, que se traduce ídolos. Y que tiene diferentes traducciones, pero algunas de las traducciones de esta palabra es ídolos domésticos. Una de las cosas que me llama la atención también es que lo traducen como protectores de la familia. Ciertamente Abraham, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, se le presenta.
Él tuvo que haber enseñado a su hijo Isaac acerca del Dios verdadero, y de hecho Isaac tuvo aquella tremenda experiencia donde iba a ser sacrificado y el Señor encontró un sustituto, puso un sustituto que marcó una enorme figura de cómo un sustituto, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, nos iba a sustituir a nosotros. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 10 que todo esto que aconteció en el tiempo antiguo es una sombra, es una figura para nosotros con verdades espirituales tan maravillosas. Entonces tenemos en esa línea que entender que si Raquel se llevó los terafín, los ídolos domésticos que supuestamente a la familia, Raquel todavía no había acabado de entender a qué Dios le servía a Jacob. Y ella ya era prácticamente la esposa del que iba a conformar de una manera mucho más definido como el tercer patriarca, aquel que con 70 personas llegó a Egipto. Eso quiere decir que había influencias muy cercanas en la familia. Y desde ya yo te quiero, hermano amado, tú que eres hijo de Dios, que tienes testimonio, que has nacido de nuevo, que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Ahí en tu casa, en tu familia, en tu hogar, pueden haber todavía influencias. A veces tú no me dejarás mentir que en algún momento alguna influencia puede todavía estar por ahí, y poco a poco vas a entender lo que yo quiero transmitirte. Ahora, nota que en ese verso 19 vemos cómo Raquel se llevó esos ídolos, y cuando Labán los alcanza, porque eso es lo que nos muestra la Biblia, en el verso número 34 y 35 del mismo capítulo que estamos leyendo, 31 dice: pero tomó Raquel los ídolos, los terafín, y los puso en una aldarba de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló, porque ya Jacob había dicho que si Labán encontraba esos ídolos en alguna de las personas que le acompañaban, que muriera, imagínense, sin saber que era Raquel. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los terafín. Para Labán, el papá de Raquel, los terafín eran importantes. Aparentemente en esa época, y tenemos que ver el contexto histórico porque eso nos ayuda a entender el hecho de que en las leyes de estos pueblos antiguos, fíjese que es interesante que estos terafín, estos ídolos domésticos, estos ídolos protectores, eran bienes sujetos a las leyes de la herencia. Quizá por eso Raquel pensó que le pertenecían esos ídolos, y de alguna forma también Labán quería tener esos ídolos. Pero el punto aquí es que metido dentro de la familia que iba a desarrollar el pueblo de Dios, había influencia idolátrica, habían terafines. Y quizá usted va a decir: hermano, pero eso fue hace tanto tiempo. Pero vamos a tratar en esta noche, con la ayuda del Señor y con la gracia que el Señor nos pueda dar, para que usted y yo realmente examinemos nuestro campamento. Usted se va a dar cuenta cómo en el siglo XXI pueden haber terafines que usted tal vez no puede o no se ha dado cuenta que pudieran estar en su casa o en su corazón. Y eso vamos a verlo nosotros. Una de las cosas que a mí me sorprendió sobremanera, y es que fíjese que estos terafines, su significado fundamental es espíritu o demonio. O sea que detrás de esas figuras, porque eran figuras pequeñas, de ídolos domésticos, que se creía que esos espíritus detrás del ídolo podían traer protección a la familia. Seguir muy lejos, hoy se comercializan pulseras, se comercializan ciertos símbolos
que cuelgan de las cadenas a veces de los varones o de las mujeres en este siglo XXI, y que muchas veces las personas no tienen una idea exacta de qué significan ese tipo de cosas, porque realmente fíjese que si vamos al diccionario ilustrado de la Biblia, cuando nos habla de terafín dice que es la transcripción de una palabra hebrea de derivación incierta, pero el uso que se da a la misma, a la palabra terafín, hace que se traduzca genéricamente para denominar objetos de culto. Por supuesto, no al Dios verdadero necesariamente. Entonces, y se recuerda que son objetos de culto de uso doméstico, alrededor de la familia. Y es que eso es lo que preocupa, que muchas veces una mamá cristiana guarda el ídolo que le regaló su abuelita y no lo quiere romper y no lo quiere destruir y no quiere deshacerse de él porque es un recuerdo familiar. Eso obviamente es un ejemplo bastante exacto de lo que pudiera ser un terafín a nivel idolátrico. Pero vamos a ver que hay otras cosas que incluso no necesariamente están en bulto, como sucedió con Raquel. Pero si usted me acompaña al primer libro de Samuel, en su capítulo número 19, al investigar dónde aparecía esta palabra terafín me llevé una sorpresa. Capítulo 19 del primer libro de Samuel, que nos habla del rey David, capítulo 19, y en el verso 11, usted recordará que la primera esposa que tuvo David, que la recibió como el regalo que Saúl daba a aquel hombre que matara a Goliat, usted se recuerda que él recibió como esposa. Entonces, en el 19, capítulo 19 del primer libro de Samuel, verso 11, leemos: Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen. El rey loco Saúl estaba celoso ya de David por aquel estribillo de que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000 había puesto a Saúl con un gran odio, una gran envidia contra David. En ese contexto entonces dice que había mandado mensajeros a su casa para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Saúl no estaba jugando, mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, en otras palabras, si no huyes esta noche de la casa, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, como lo hicieron con Saulo de Tarso allá en Damasco, se recuerda, muchos años después. Y él se fue y huyó y escapó. Entonces quiero que ponga atención. Su Biblia en español probablemente va a decir muy parecido a lo que dice la mía. Tomó luego Mical una estatua, pero en el original dice: tomó luego Mical un terafín, una estatua pero de un ídolo. ¿Cómo era posible que en la casa de David hubiera un ídolo doméstico, un terafín? Seguramente Saúl había permitido terafines porque Saúl era el padre de Mical. Y David probablemente no había podido tomar autoridad, como muchas veces hay varones que no toman autoridad en su casa, aun cuando haya terafines en su casa. Vemos a Mical que tomó un terafín y lo puso sobre la cama. Mire qué llamativo. Aquí hay muchas cosas que chequear. Y lo acomodó por cabecera, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra. Y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo.
Obviamente el relato bíblico trata de enfatizar el hecho de que Mical, para proteger a su esposo y darle tiempo para que huyera, colocó a esa estatua, le puso una almohada de pelo de cabra, me imagino, para que más o menos tipificara que era la cabeza, y lo cubrió con una manta. Pero lo que yo quiero enfatizar y yo quiero que usted vea es que en la casa de David, aquel jovencito que amaba con todas sus fuerzas al Señor, pero al emparentar con Saúl y tener por esposa a Mical, en su casa había terafines. Por eso la esposa pudo agarrar un terafín. Y no es casualidad pensar, ni es malo interpretar el hecho de que ese terafín en la cama de Mical hablara de una contaminación incluso de tipo sexual dentro de la casa. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, en esta noche. En la casa de David había un terafín. Si me acompaña a Jueces, yo quiero que usted, hermano amado, junto conmigo, pueda darse cuenta cómo en la vida de Israel, escrita en la Biblia, dejaron registros en Jueces capítulo número 17, que dentro del pueblo de Dios había influencia acerca de los dioses del otro lado del río y de los dioses de Egipto. Usted sabe que para nosotros Egipto tipifica el mundo. Egipto tipifica las religiones que usted pudo haber experimentado, haber vivido u observado cuando usted estaba en el mundo, antes de conocer por medio de la revelación del Espíritu al único Dios verdadero. Quizá usted practicó una clase de religión. Quizá practicó el espiritismo, que es otra clase de religión, solo que más delicada todavía, que hoy por hoy tenemos que estar seguros que no hay influencias de esos terafines domésticos que pudieron afectar su familia en el pasado a nivel ancestral y que hoy pudieran estar haciendo daño a su propia familia. El caso de Micaía en Jueces 17, del 1 al 6, voy a tratar de leer rápido porque el tiempo corre. Dice: hubo un hombre del monte de Efraín, es decir, viene de la tribu de Efraín, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Lo asustó la maldición que la madre le había dado al que se había robado ese dinero. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Yo quiero que usted note que en esta época de los jueces, como va a decir más adelante la Biblia, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esta mujer, agradecida porque el hijo se arrepintió y le devolvió el dinero, dice: mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los unió, o mejor dicho, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Es tremendo cómo la madre le hace una imagen de talla y una de fundición, que son terafines, y se los da a su hijo. Como muchas veces las madres o los padres, o los abuelos o las abuelas, o los tíos o las tías, inducen a sus generaciones futuras en la idolatría. Desde la más burda hasta quizá la más difícil de poder detectar. Verso 5, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses. Mire cómo dice esta versión. Y este hombre Micaía, estamos hablando en el contexto del pueblo de Dios. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines. Aquí en mi versión lo dice literalmente, que tal vez en la suya dice dioses domésticos,
Pero llama la atención que en una de las versiones me llamó mucho la atención porque dice la versión Arthur, casa de dioses, que Micaía tenía en su casa una casa de dioses. Pero la versión del oso, que es una versión muy buena y antigua, dice que Micaía, mire cómo lo tradujeron tan tremendo, tenía un burdel de idolatría en su casa. Y entonces su madre ayudó a que tuviera más terafines y tuviera más estatuas de talla y de fundidor. Y entonces dice que este hombre Micaía tuvo casa de dioses, se hizo efod y terafines, no le correspondía porque no era levita, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Él consagra a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote personal. Y entonces dice el verso 6, y entendemos por qué se estaba dando eso en el pueblo de Dios. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire qué tremendo eso. Usted puede seguir leyendo, pero el tema no es lo que viene en ese pasaje, sino que usted se dé cuenta cómo había llegado a corromperse. Diríamos, en tan poco tiempo se empezó a corromper el pueblo de Dios, y una de las cosas que mantenían en sus casas eran terafines, ídolos domésticos, ídolos que aparentemente les ofrecían, entre comillas, protección. Entonces, vemos nosotros que es tremendo cómo en épocas donde el pueblo de Dios caminaba sin rey, caminaba como oveja sin pastor, se corrompió. Y lo que siempre tendió a caer fue en idolatría. Pero en este caso yo estoy enfatizando a los terafines. Quiero leer una nota de un libro que se llama La influencia de los dioses. Yo se lo recomiendo. Si alguno lo quiere adquirir, el hermano Francisco me parece que sabe cómo obtener ese libro del pastor Alex Corso, un buen amigo mío y consiervo en el ministerio. Y en la página 208 yo quiero leer literalmente lo que este varón, escribiendo este libro, escribió, que es muy importante para lo que estamos compartiendo en esta noche. Dice, los terafines son tipos de las pequeñas idolatrías. Aquellas pequeñas cosas que toman mayor importancia y ocupan el lugar de Dios Todopoderoso en la vida del ser humano. Esta es una explicación de cómo en el pleno siglo XXI, si alguien se descuida y le da más importancia a algo o a alguien en su corazón más que nuestro Dios, en cierta manera está permitiendo un terafín en su casa. Dice, van con nosotros a todas partes, esos terafines, y habitualmente hasta forman parte esencial de nuestra existencia, a tal grado que no nos damos cuenta que estamos rindiéndoles adoración y culto. Obviamente, la definición de ídolo es eso. Todo aquello, sea humano, o sea inanimado, o sea algo que tú, sin darte cuenta y por descuido, le estás dando más importancia que a Dios, eso es un ídolo. Terafín es un ídolo doméstico que de alguna manera te está causando problemas y no te has dado cuenta. Veo que dejó de escribir ahí usted en el chat, quizá porque está poniendo mucha atención. Fíjate que esos terafines se pueden ejemplificar en aquella infinidad de distractores que fácilmente ahora están captando nuestra atención
alejándonos de la comunión con Dios, alejándonos de la lectura de la palabra, alejándonos de orar, alejándonos de tener incluso tiempo para asistir a un culto virtual desde tu casa, porque estás ocupado en otras cosas. Entonces, ejemplos que son quizá mejor que 1000 palabras de terafines en la actualidad puede ser la televisión. Cuando tú tienes ese deseo de que cada día a cierta hora debes de ver cierto programa para darle seguimiento, tenemos que preguntarnos si no es un distractor tipo terafín que nos está apartando de la comunión con Dios. Obviamente, el que tiene televisión y tiene una televisión, como le llaman ahora, inteligente, pues el Netflix y sus series que a todos nos pueden en determinado momento atraer. Tenemos que tener cuidado, hermanos, en esta época donde muchas veces cada hijo tiene su televisión, como ya trabaja, compró su televisión y la tiene en su cuarto. Así que cada quien tiene sus propias televisiones y muchas veces esos se pueden volver ídolos domésticos. Insisto, todo aquello que como distractor te atrae, como los celulares hoy. ¿Cuántas horas realmente tú puedes soltar el celular y dejarlo apagado? Pregúntate eso. ¿O cuántas horas vives pegado del celular? Yo sé que el celular, precisamente la tecnología y el tiempo que vivimos lo ha hecho un aparato que es imprescindible para el que trabaja, para el que estudia, especialmente hoy aquellos que están teniendo que tener su propia computadora desde casa para estudiar. La tecnología hoy más que nunca, en los tiempos que estamos viviendo, se está haciendo imprescindible, pero la pregunta es, ¿no se estará volviendo el internet, las redes sociales, los teléfonos, un terafín? Que no va a tener forma de un dios pagano, antiguo, raro, de esos que los arqueólogos descubren de los cientos de años o miles de años atrás, pero sí puede ser un objeto que hoy por hoy puede estarte quitando más tiempo. Si no somos honestos, y me parece que son tiempos de definición. Acuérdate que Josué tipifica el ministerio del Espíritu Santo, así como Moisés permitiendo que el pueblo del Señor cruzara el Mar Rojo, nos habla del trabajo de Cristo en nuestras vidas, sacándonos de Egipto para llevarnos a la tierra de Canaán, cruzando ese Mar Rojo que cuando el pueblo pasó y el ejército de Egipto venía detrás de él y el mar los cubrió, pero también cuando cubrió el camino por medio del cual ellos dejaron Egipto para ir camino a Canaán, habla de la necesidad de que todo aquel que ha cruzado ese mar rojo que tipifica nuestra salvación por medio de la sangre de Cristo, Egipto ya no debería de ser una posibilidad de regreso. El pueblo de Dios no podía regresar a Egipto porque el mar cubrió el camino. De la misma manera que el que ha nacido de nuevo ya no debería de haber anhelo en su corazón por regresar a lo que significa ese sistema llamado mundo, ese sistema que tipifica Egipto. Ahora, quizá usted no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo tengo que predicarlo y usted tiene que meditar en esto. Pero un terafín, un ídolo doméstico en los hogares de hoy puede ser el amor exagerado a los hijos por medio de los padres, ya sea a todos los hijos o a un hijo en especial. Cuando ese hijo ocupa el primer lugar en tu vida, amada hermana o amado varón, si ese hijo, que tal vez puede ser el primogénito, anhelabas ese hijo, pero ese hijo está ocupando mucho tiempo, demasiado tiempo, que se lo quitas a la comunión con Dios, ten cuidado porque tú estás permitiendo que ese hijo pueda ser un terafín doméstico. Yo sé que quizá alguno se va a molestar por eso, pero yo quiero que medites. Obviamente, para muchos varones, su trabajo
su empresa, su emprendimiento, sus estudios de posgrado. Para jóvenes y señoritas. Hoy que vivimos en una época donde muchas veces si no tienes una o dos maestrías o un doctorado, no eres tan importante para poder devengar un mayor sueldo y ocupar una mejor posición en la empresa donde estás. Si el estudio se ha vuelto algo mucho más importante que las cosas de Dios. Cuánto joven muchas veces se aleja de la iglesia porque está estudiando su maestría, está estudiando esto, está haciendo aquello, y casi después de que logra obtener el título o el puesto empresarial donde quería trabajar, se aparta hasta de la congregación, de la comunión, porque cree que ya obtuvo su meta, su sueño. Eso puede volverse un terafín. ¿Te estás dando cuenta que ahora los terafines, los ídolos domésticos, que pueden parecer inofensivos, pero que al igual que cuando eran pequeñas estatuillas, que como Raquel se las robó a su papá, o como que era más grande para poder dar la impresión de que era él, pero de todas maneras era un ídolo doméstico. Ahora que ya no están en bulto, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que se puede volver un terafín? Para un ministro, el ministerio puede ser un terafín. Si el ministerio es más importante que tu relación con Dios, amado ministro, amado hermano, si tu privilegio es más importante que tu relación con Dios, ten cuidado, porque podemos estar permitiendo dentro de nuestra casa individual un terafín. Fíjate que los terafines se relacionan con la hechicería. Así se relacionaban en el pasado. Y yo te quiero decir que toda forma de control que, por ejemplo, un esposo ejerce sobre toda su familia, esa es una forma de hechicería. Porque la hechicería es que a través de artes de tinieblas, usando fetiches, usando diferentes formas para poder controlar a otra persona, que sabemos que es hechicería. Eso significa que toda forma de control que un jefe tiene sobre sus empleados, que un pastor tiene sobre sus ovejas, un control férreo donde la persona no puede tomar sus propias decisiones. Cuidado, porque eso es hechicería. Hay hermanos que tratan de controlar la vida de otros hermanos. Eso puede ser hechicería. Te va a sorprender. Pero a veces tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, todos los que son miembros de Iglesia de Cristo Betel saben que cuando usted recibe consejería de mi parte o recibe ministración de mi parte, siempre le voy a mostrar los diferentes caminos que usted tiene de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que el Señor está mostrando en ese momento, y que a usted le tiene que dar testimonio, pero en ningún momento yo le voy a decir a usted qué es lo que usted tiene que hacer. No voy a dirigir su vida, porque eso no es mi función. Mi función ministerial es guiarlo. Mi función ministerial es abrirle los ojos a través de la palabra, a través de lo que el Espíritu Santo está mostrando. E insisto que usted también tiene que tener testimonio, porque usted también tiene Espíritu Santo. De lo contrario, si yo dirigiera su vida, si yo le dijera qué hacer, yo estaría haciendo una especie de hechicería, controlando su vida. Me estoy dando a entender, pero eso lo puede hacer cualquier persona. Cuidado, porque eso se llama hechicería. Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, muy cerca de Malaquías, para que usted se ubique rápidamente. Zacarías, en el capítulo número 10 de Zacarías, verso 2, si usted está ahí ya en Zacarías, capítulo número 10 y verso número 2, dice: porque los terafines, ídolos domésticos, han dado vanos oráculos. Yo quiero leerlo en esta versión. Mire cómo dice esta versión. En Zacarías capítulo número 10,
La versión Ausejo dice, porque los terafín dicen mentiras y los adivinos tienen visiones engañosas, explican sueños falaces y dan vanos consuelos. Por eso vagan como ovejas y yerran por falta de pastor. Hermano amado, hoy en día aparecen profetas ambulantes que llegan a su casa o lo pueden llamar por teléfono para darle una profecía de parte de Dios. Tenga cuidado. No se vaya a dejar engañar por cualquier voz que en una forma ambulante, supuestamente de parte de Dios, le lleva una palabra que lo puede torcer. Sea cuidadoso. Por eso dice, los terafín dicen mentiras. Y los adivinos tienen visiones engañosas. Por eso, dentro de la estructura de la iglesia que está ahí en las páginas de la Biblia, hay funciones ministeriales. Y cuando usted tiene pastor, usted tiene que ser cuidado y tiene que de alguna manera contar con aquel que le puede ayudar en situaciones que se le puedan presentar. Ningún ministerio que ande fuera de órbita dentro de una iglesia local, cuando alguien se presente, usted pregúntele quién es su pastor, quién lo cubre a usted, porque es importante. Muchas veces aparecen hablándole de un ministerio, hablándole de esto, hablándole de lo otro, y hermano, tiene que tener cuidado hoy, especialmente donde pueden haber muchas voces. Por eso póngale atención a Zacarías capítulo 10 y verso 2, cuando dice: explican sueños falaces. A veces a mí hay hermanos que me escriben o me llaman y me hablan de un sueño. Y yo soy muy cuidadoso con eso. Si yo no tengo una luz, yo no voy a pretender dar una explicación. Y aquellos que me han llamado saben de qué estoy hablando. Porque no quiero caer en el juego de explicar sueños falaces. O decirle, sí, mire, esto quiere decir esto, quiere decir lo otro. Si no hay palabra de Dios, no podemos caer en ese tipo de situaciones. Y dan vanos consuelos. Por eso, dice, el resultado es que vagan como ovejas. Quienes tales cosas permiten en su vida, andan como ovejas, pero yerran por falta de pastor. Yo tengo poco tiempo y tengo que correr y quiero que usted me acompañe ahora al Nuevo Testamento, a la primera epístola a los Corintios. Acompáñenme muy rápidamente y vamos a ir al capítulo número 8 de la primera epístola a los Corintios. Entonces, si usted lee conmigo, se va a dar cuenta que aquí en el verso 5 y verso número 6 dice lo siguiente. Está hablando acerca de un aspecto que estaba afectando a los corintios en cuanto a las viandas sacrificadas a los ídolos, pero quiero ver el verso 5 y el verso 6, ese es el contexto de lo que Pablo dice en relación a esta situación. Él dice, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, porque el tema es pactos con dioses con D minúscula, como aparece aquí en este verso, o pacto con Dios, el único Dios verdadero. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y en mi versión aparece entre paréntesis lo siguiente: como hay muchos dioses. Pablo está diciéndole a los corintios, aceptando que hay muchos dioses, pero con D minúscula, y muchos señores. Eso quiere decir que tanto en el cielo como en la tierra hay potestades, hay señoríos, hay tronos. Entonces dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lo que le revelaron al apóstol Pablo aquí es que hay dioses con D minúscula y señoríos, señores. Entonces,
Nosotros tenemos que saber que si hay dioses con D minúscula y hay señoríos, si nosotros no estamos claros como Josué, que se definió y le dijo al pueblo, ¿quieren seguir a los dioses del otro lado del río? ¿Quieren seguir a los dioses de Egipto? ¿O quieren seguir al único Dios verdadero que ahí lo presenta como Jehová? Entonces, él dijo, yo y mi casa, y esa tiene que ser nuestra definición, hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. En otra ocasión, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo en el capítulo 19 tuvo una experiencia muy interesante cuando él caminaba en Atenas, una ciudad griega. Los dioses griegos, de alguna manera, aunque como les digo, los dioses mesopotámicos con los egipcios, los griegos y los romanos, algunos fueron solo cambiando de nombre. Pero no tenemos el tiempo para hablar de todo eso. Pero sí vemos la experiencia que en el verso 26 en adelante y capítulo 19 del libro de los Hechos tuvo Pablo acerca de esos llamados dioses con D minúscula. Y dice en ese verso, pero veis y oís, capítulo 19 de Hechos, verso 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Mire qué tremendo el ministerio de este varón. Ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, porque detrás de toda religión falsa hay un jugoso negocio. Y no solamente hay peligro de que este negocio venga a desacreditarse, sino también, ponga atención a lo que viene, que el templo de la gran diosa Diana, diosa con minúscula, Diana, sea estimado en nada. Aquí hay una batalla de dioses, solo que el Dios verdadero es el único que sabemos que ya ganó toda batalla. Pero siga conmigo. Sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Un culto a una diosa. Cualquier parecido no es coincidencia. El culto a la diosa madre desde tiempos inmemorables babilónicos se empezó a desarrollar hasta llegar a tiempos actuales donde mucha gente, lamentablemente, con un velo en sus ojos religioso, no logra ver. Pero quiero que usted, que ha nacido de nuevo y que sé que el Espíritu Santo le da testimonio de lo que estamos hablando en esta noche, dice, verso 28, o la parte final dice, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Y ojo, y el mundo entero. Para el primer siglo, no solo en Asia, sino que en el mundo entero, obviamente conocido, y uno si hace investigación se da cuenta que eso es una realidad, que definitivamente ese culto a una diosa madre, que en este escrito se le llama Diana, pero entre los griegos también era conocida como Artemisa, y en cada una de las diferentes latitudes se le fue llamando de diferente manera. Note usted cómo ese culto, donde la verdad del evangelio que Pablo llevaba precisamente en esa ciudad tan especial como es la iglesia, como es la ciudad de Éfeso, donde el Señor iba a levantar la iglesia de Éfeso. Dice que cuando oyeron estas cosas, verso 28, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios.
Mire cómo este pueblo empezó a gritar esto y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Y unos pues gritaban una cosa y otra cosa porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se había reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos los de Éfeso a una voz gritaron: por 2 horas, 120 minutos, dice que gritaron en ese lugar: grande es Diana de los Efesios. Era una potestad tan terrible. Y por eso le hablo de esta experiencia de Pablo, que entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios. Ponga atención a este detallito. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? La arqueología ha demostrado la majestuosidad de ese templo, la altura que tenía todo ese templo griego para esta diosa, entre comillas. Pero quiero que ponga atención, dice: es guardiana del templo de la gran diosa Diana. Y la parte final que sería bueno que la subrayara: y de la imagen venida de Júpiter, dice esta versión. La versión que yo tengo aquí dice: y de la imagen que descendió del cielo. Y dice más: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. El detalle de esta porción bíblica es que los de Éfeso tenían testimonio que la gran imagen había venido de arriba. Hermano amado, cuando Pablo dice: por cierto, hay muchos dioses con D minúscula en el cielo y en la tierra, tenemos que entender que hay movimientos del lado de las tinieblas que tienen preso el corazón, el alma de millones y millones de personas, aún en el siglo XXI, a través de llamadas religiones que muchas veces presentan un culto a la diosa madre. Y yo creo que entre líneas usted ya me entendió. Ahora, tengo apenas unos 7 minutos, 10 minutos, para que usted, hermano amado, camine conmigo y se dé cuenta cómo Pablo, cuando él recorría, antes de esto que acabo de leer en el capítulo 17, en Atenas, él recorría Hechos 17, se dio cuenta de cómo en el verso 16 leemos: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Mire cómo un verdadero hijo de Dios frente a la idolatría, su espíritu se enardece. Por eso, mis hermanos, qué responsabilidad la que tenemos nosotros los varones en nuestros hogares para identificar los terafines, los ídolos domésticos, de acuerdo a lo que hemos estado platicando. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, esta ciudad griega. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurría. Pero veamos de una vez y vayámonos al verso número 22, porque el tiempo se me fue. Entonces Pablo, puesto en pie, porque lo llevaron al Areópago, una edificación grande como un anfiteatro, donde los griegos acostumbraban a oír
a predicadores de diferentes deidades o de diferentes filosofías o diferentes conceptos. Pero entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Fue muy sabio Pablo. No les dijo idólatras. Por eso tengamos cuidado cómo predicamos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar. Eran tan religiosos que dijeron: si se nos escapó un Dios, hagamos este altar. Y de eso fue de lo que les habló Pablo. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Porque tenían altar donde adoraban al Dios desconocido, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Josué le dijo al pueblo: ¿quieren seguir con los dioses del otro lado del río? ¿Quieren seguir con los ídolos de Egipto? ¿Quieren seguir con su idolatría? Yo y mi casa serviremos. Y esa palabra en el original puede decir adoraremos, porque adoración es servicio. Serviremos a Jehová. Y Pablo les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como eran los templos de los griegos, como de los de Éfeso. Y dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Los terafines domésticos eran hechos por manos de plateros, por manos de orfebres, por manos que tallaban la roca o tallaban cualquier tipo de material y hacían sus terafines de acuerdo a la semejanza de los humanos. Y dice el verso 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pablo fue muy sabio para hablar a un pueblo idólatra del único Dios. Seamos nosotros sabios con nuestros amigos, seamos sabios con nuestros familiares, seamos sabios con nuestra familia cercana que todavía no conocen al Señor, pero recordemos, los terafines pueden estar escondidos en nuestro hogar. Tu trabajo se ha tomado el control de tu vida. Es un terafín que te está alejando de Dios. Es un ídolo. La televisión, cualquier distracción, un deporte, un miembro de la familia, un hobby, algo que está atrayéndote de una manera exagerada y te aparta del corazón de Dios, es un terafín doméstico, es un ídolo doméstico que te alejó sin que te dieras cuenta de la comunión con Dios. Y se vuelve algo peligroso porque la idolatría es sumamente peligrosa y es una abominación para el Señor. Rompamos todo pacto con dioses, con D minúscula. Rompamos todo ancestro idolátrico si todavía no lo hemos roto. Y que tal vez estamos viendo
síntomas en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Y decidámonos como Josué se decidió. Yo y mi casa serviremos a Jehová, el único Dios verdadero. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Hemos una vez más, Señor, entregado tu bendita palabra. Y sabemos que es una palabra que nos confronta a todos, porque entendemos que todo aquello que por descuido, por ignorancia, ha tomado control de nuestras vidas sin que nos demos cuenta, alejándonos de ti, alejándonos de la comunión, alejándonos incluso de estar ahora que solamente podemos congregarnos de esta forma y donde se hace más fácil no participar. Todo aquello que nos ha hecho, Señor, alejarnos de ti y darle lugar a otras cosas, sabemos que son ídolos domésticos. Ayúdanos, Señor, a tener la valentía de identificarlos y aceptarlos y reconocerlos y venir a ti buscando perdón, arrepintiéndonos, Señor, de haber permitido que personas o cosas tomen el primer lugar en nuestras vidas. Perdónanos por eso, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que, como dice tu palabra, te busquemos con todas nuestras fuerzas, te honremos, te sirvamos, te adoremos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con integridad, como dice Josué capítulo 24 y verso 14. Servid a Jehová con integridad, sin dejar nada de lado, con todo nuestro corazón, no con la mitad o con un cuarto de nuestro corazón, no dándole lugar a otras cosas, sino que cuando nosotros te damos a ti el primer lugar, sabemos que todas nuestras prioridades serán colocadas en su justo lugar. Ayúdanos, Señor. Bendice cada familia. Háblanos a cada uno, desde los niños que pueden pasar mucho tiempo viendo televisión, pero si ya han nacido de nuevo, y el cuidado de los padres en engendrarlos en la palabra, que les permita, Señor, cada familia identificar aún el aprendizaje de un instrumento, cualquier cosa, Señor, que amamos más que a ti, es un terafín. Y queremos romper esos pactos para que verdaderamente lo que hagamos, lo hagamos en el orden tuyo, dándote a ti la prioridad. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, Señor, y te pedimos que el tiempo de oración que continúa, tú nos sigas hablando en nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos con la ayuda del Señor el próximo viernes.